Muchas gracias, Carolina, Ricardo, Felipe, Guillermo, por sobre todo, no solo como por su trabajo, por haber colaborado en Prima de manera desinteresada, sino también por las presentaciones, por las hermosas presentaciones que armaron y que se nota que la armaron como para este número o para esta presentación, así que se agradece mucho el tiempo que desde ya hace un tiempo le han dedicado a Prima, pero que no han dejado de alguna manera de dedicarle con estas presentaciones, así que estamos muy felices de ver su trabajo expuesto de esta manera. Eh, quisiera partir tengo varias ideas anotadas, pero una que me parece quizás como más general es algo que está en el texto que escribió Carolina con Ricardo, que dice, hay una parte que dice, es así como parece evidente que la arquitectura, tal como se ha entendido a lo largo de la historia, ha encontrado en el dibujo una herramienta tan esencial como la misma construcción, para determinar cuando una obra ya existe. O sea, idea que de alguna manera el dibujo y obra se equiparan o, digamos, la axonométrica o el dibujo tiene un rol que es retroactivo en el caso de Guillermo, que nos contaba que la hacía a posteriori, y en el caso de Felipe, que es como de avanzada, ¿no? Que las va haciendo en la medida que vas desarrollando y anticipando algunos como posibles resultados de la obra. Esa doble relación como de un dibujo que es retroactivo, pero a la vez en otros casos puede ser como de avanzado o anticipa un posible resultado, y esta idea de que el dibujo de alguna manera también tiene esa relación como con la obra, que construye una especie como de, o informa similar a como informaría una obra construida. Eh, sí, esa es como la introducción de las tres, pero cuéntanos un poco de tu proceso, Felipe, porque después le podemos preguntar como a Guillermo y también cómo lo hacen en la oficina Carolina con Ricardo, pero cuéntanos como del uso que tú le das como dentro Sí, del proceso y no al final. dale, voy a ir también como, como general, pero también coincido con Guillermo en el sentido de que es una versión como posterior, y que es una construcción en sí misma también, que tiene eso de la precisión que no es tal en la obra, o es un deseo de alguna forma como de ese grado de precisión. em, y que muchas veces como que, claro, en procesos de diseño, dependiendo del tipo como de proyecto, que muchas veces tienen no sé si fortuna o infortunio, como de que terminen quedando como proyecto, que es por ejemplo los casos de los concursos, donde hay una serie como de construcción de material, como gráfico, de soporte de la idea o de la forma de cómo representar y mostrar como la idea del proyecto, que también ayuda a clarificar ese mismo discurso, de alguna forma, a la hora de tratar de componer ese discurso y de contarlo de una forma que sea clara, sintética, práctica, eficaz, como en ese comunicado. La axonométrica ahí creo que toma parte como en el proceso, a diferencia de cuando es una obra que de alguna manera se va a edificar y uno no construye con la axonométrica, sino que muchas veces es una construcción posterior, y de que ahí tiene un sentido y una singularidad en la forma en cómo se muestra. Hay ciertas oficinas que son súper rigurosas en un formato o en una angularidad de esa forma. Y en lo personal no me resulta, como que no tengo esa capacidad del método, o lo que decía antes Carolina con Ricardo, de ese rigor de cumplir como con las palabras, con la cantidad de palabras como tal cual. Me encantaría, pero no tengo esa sistematización, pero también eso me otorga como la libertad de tomar una axonométrica y cortarla, abrirla, mirarla desde abajo, cambiar el ángulo, porque creo también como en el propio campo que construye como cada proyecto, cada obra que de alguna manera se toma de ciertos aspectos singulares,
del encargo, del lugar, etcétera, y construye su propio marco de alguna forma. Y desde ahí entonces que este tipo de representación permite entonces, tiene esa maleabilidad de poder mostrar el proyecto casi como desde el ángulo que más le convenga, de alguna forma. Y creo que eso traté de alguna manera como de mostrar la presentación en esa diversidad de formatos. Guillermo, si queréis te doy el pase porque Felipe menciona dos cosas que tú mencionaste que me parecían interesantes y no sé si les pasa lo mismo a ustedes, Carolina, Ricardo, que Guillermo al menos declaraba que mantenía siempre el ángulo de 45, o sea, eran dos ángulos de 45 grados, como la axonométrica. No estoy seguro, podría equivocarme si en su caso creo que también hay esa consistencia angular, llamémosla así, en el tipo de dibujo que construyen. Felipe en ese sentido un poco más despeinado, como que de alguna manera se apropia y la transforma, cambia los ángulos, como que la disecta. Me gustaría primero como Guillermo en esa especie como de consistencia de estos sistemas que mantiene este set de reglas para trabajar este dibujo, que me parece que también hay un interés y un valor en esa manera de ocupar el dibujo. Sí, a ver, yo te diría que es algo que se va construyendo en el tiempo y que puede ser una foto de lo que hacemos hoy en día. Y que también, como comentaba, son en sí mismos proyectos autónomos. O sea, no tenemos problemas con volver a dibujar sobre ellas, cambiarlas, introducirle como nuevos elementos, colores, como distintos elementos. Son cosas, son dibujos abiertos. Y claro, nos interesa y me interesa como declararlo a priori porque me ha ido interesando cada vez más como la representación en sí misma. Me parece que es como que es una posibilidad dentro de un proceso de práctica, digamos, profesional que busca construir los proyectos y también tiene algo de escape que, como mencionaba Felipe, cuando las cosas no funcionan, no se construyen, no se logra, se pierde o lo que sea, no es un documento que está como al servicio de un como legajo técnico, sino que tiene un valor en sí mismo. Y esa ha sido como una dimensión que me ha interesado seguir explorando quizá. Y que las axonométricas que se muestran en este número 4 son aquellas que tienen preeminencia de líneas, pero que en este como proceso propio de la oficina también ha ido cambiando y ha ido incorporando, se han ido contaminando con otros elementos. Respecto de la vista que mencionaba, y claro, es una arbitrariedad, no tiene ninguna como explicación que podríamos decir ideológica, pero lo que ha sido interesante es que hemos trabajado hartos proyectos redondos, circulares en el último tiempo, y en el fondo en ese tipo de proyectos que existe como, no sé si la palabra correcta es una simetría, pero es una forma cerrada, como todos los distintos sistemas se van mezclando. O sea, en el fondo un 45-45 es también un 0,90. Y eso, no sé, es interesante, pero es parte también como de un proceso que es de oficina. Siguiendo con la conversación más que esperar el pase de Pablo, comentábamos, Carolina, cuando escuchábamos a Felipe y Guillermo, súper potentes las presentaciones, sobre todo que tienen estas frases que finalmente yo anoté varias, sobre todo Felipe volvió a repetir esta idea de lo preciso del dibujo versus como la imprecisión que después aparece en la realidad. Y después Guillermo como que lo refuerza al pensar que la autonomía del dibujo termina después siendo como incluso una obra nueva, como que finalmente esta reinterpretación del propio dibujo termina siendo un producto en sí mismo y que tiene una autonomía que es capaz de ser como discutida por simplemente ser el dibujo aislado de la propia obra. Y nosotros, en nuestro caso, como para linkearlo un poco con sí tenemos como sistematizado igual una arbitrariedad en realidad.
nos acomoda más por lo que hacemos, por las formas que hacemos. De repente como que necesitamos que se vea abajo, y no solo la superficie de lo que hacemos, pero nos interesa harto ahora, harto los modelos, o las maquetas, para darnos cuenta que está relacionado con la axonométrica, cómo rotan los objetos, o sea, cómo finalmente al llegar a una esquina o al llegar a cómo ese encuentro, esa lógica de entender esta unidad se puede reflejar mejor en ese tipo de dibujo que quizás en una elevación, o incluso en una planta. Y entendiendo que finalmente después al verlos todos uno al lado del otro empiezan como a armar estas familias, que un poco de los sistemas que igual mencionaba Guillermo, o la masividad que también mencionaba Felipe. Encuentro que de repente en otro tipo de representaciones, que obviamente tienen una función más técnica y relacionada a la construcción, no se logra como entender esa dimensión que pasa a ser como más compositiva, más, en un sentido más de entender esto como un objeto deseable y no como algo incluso funcional o utilitario, que el dibujo quizá igual puede ir en esa línea, y quizá igual, por eso igual hay una proliferación como de dibujos que uno no necesariamente, y yo me acuerdo mencionar en un momento, como que terminan siendo más reales que la propia realidad al incluir tantas cosas, y ahí hay algo que igual es interesante, como estas dos realidades, como la de sobre dibujar algo, o en el caso igual creo que lo mencionó Felipe, de este dibujo prístino, dibujar lo menos posible para que eso sea un objeto que uno no sabe qué escala tiene, que eso por lo menos a nosotros sí nos interesa, como un método de representación. Sí, creo que igual, un poco por ir respondiendo a las preguntas de Pablo, creo que lo bonito que tiene la axonométrica, nosotros hacemos isométrica en realidad, que son en 30 grados. Ahí respondo a otra de las preguntas. Creo que nombramos que se anticipan a la obra, primero porque efectivamente nos dan esa directriz del escorzo, que es lo que igual planteamos en nuestra presentación, porque el escorzo termina siendo algo súper distintivo de nuestro trabajo. Por ser esas obras tan acotadas, esa vista efectivamente nos la entrega la isométrica. Y creo que además de anticiparse a la obra en sí, también se anticipa a situaciones. Creo que al ser un dibujo técnico poco dogmático, o quizás nada dogmático, más allá del ángulo en que se pueda dibujar, nos permite ciertas licencias de poder dibujar al carrito del señor que vende palomitas y anticiparnos a esa situación de esa persona y cómo puede interactuar con la obra. Que no es que no nos permita los otros insumos planimétricos, pero como tienen un objetivo distinto, que se acerca a algo más técnico, no necesariamente uno centra la atención en esas otras cualidades o particularidades que eventualmente van a suceder mientras la obra esté en contacto con las personas. Y me parece que ahí hay una sensibilidad especial de la isométrica o de la axonométrica como un insumo para efectivamente poder comunicar una idea de una manera un poquitito más sensible. Son como unos guiños de la realidad, que quizás son como los colores que igual ponían en cierta isométrica o axonométrica que veíamos ahora, pero no son la realidad básicamente. Entonces, en ese equilibrio entre saber cuántos guiños a esa realidad uno pone o cuántos guiños uno no pone, finalmente puede aparecer ese dibujo particular que contribuye a aportar una información que quizás el proyecto por sí solo no lo hace, puede ser como está con una persona, pero que eso sí resulta como interesante, por lo menos para lo que hacemos nosotros. Sí, es interesante esa idea como de la narrativa asociada al dibujo, sobre todo a este tipo de dibujos que yo creo que tienen en común con las axonométricas de Guillermo, que hay algo también de eso como en las de Felipe, pero creo que en el caso de Guillermo un poco más, voy a ocupar esta palabra, problemática como más consistente en el uso, en dar cuenta de una cierta como, también sobre una cierta como proceso de obra, porque una de las como, un par de las axonométricas que nos envió Guillermo está este proceso como constructivo de montaje y desmontaje, y de nuevo aparece esa idea como de narrativa asociada al dibujo, que es lo que ustedes comentan como del carrito o anticiparse a una cierta habitabilidad o una cierta como futuro uso, aunque sea una construcción como personal, intuitiva o arbitraria, creo que es interesante ese uso, que de alguna manera, si bien quizás no está tan cargado en la habitabilidad de los proyectos, o quizás sí, Felipe, pero
creo que en tu caso, o lo que he visto más, o lo que me ha llamado más la atención es esta especie como de separarlas, que es otra manera como también de entender un posible proyecto como partes, que es como una pata intermedia con lo que hace Guillermo, que están como habitadas, pero también se están armando, desarmando los proyectos, dando cuenta de quizá otra narrativa que tiene el proyecto, que no es un total, sino que es una componente que a la vez puede ser como replicable en otros proyectos. Yo creo que eso casi a ver, esa maleabilidad que tiene el recurso, y que como decía Guillermo, es una cuestión que está como en constante construcción, y de alguna manera casi que, no sé, pues uno, o en mi caso, uno toma una axonométrica y en función de que para qué la voy a usar, es cómo cargo esa axonométrica. Entonces, de un mismo modelo, de un mismo dibujo, puedo desprender como una familia de alguna manera de esa misma obra. Y eso es súper interesante, porque de alguna manera uno puede empezar como a contar una secuencia, a contar una historia, una forma de habitar, a contar un proceso constructivo, desde un mismo como objeto de representación. Y esa es la capacidad que tiene también, porque declara a su vez que encontré como súper pertinente el nombre de la presentación de Azócar Catrón, de la real magnitud, de alguna forma. Porque es un dibujo que plantea como planta, alzado y sección como de un solo golpe. Y eso de alguna, y en real magnitud, que es la gran diferencia evidentemente con el dibujo en perspectiva. Y en consecuencia es un dibujo que es ficticio, que jamás lo vamos a ver de esa forma, pero eso lo acerca de alguna manera como a la real magnitud como no sé, del proyecto o de la obra, ¿sí? En sí mismo entendiéndola como desde ese medio de representación como que tiene que ver con la medida, de alguna forma. Pero en lo particular yo creo que tiene que ver con esa capacidad de que uno la usa en función como de qué es lo que pretende como comunicar con aquello. Creo que no hay como una única axonométrica como para un solo proyecto, como que de alguna forma uno puede utilizarla en función del uso final. Guillermo, yo no sé si quieres agregar algo. Sí, no, que eso me parece como que es muy cierto también y que incluso no solo en el dibujo en sí, sino también, bueno, como cualquier dibujo quizás, pero permite trabajar obviamente con las cosas estéticas y con las audiencias a la cual uno le va a presentar algo, que creo que es como lo que comentaba Felipe, en el fondo se le agregan o se le sacan cosas o se pinta o colorea de una cierta forma o no, dependiendo de ese objetivo. Y lo otro también es que es algo que me parece como interesante cuando uno las ve completas, es que no es un dibujo que es un corte, que finalmente una planta es un corte y una elevación es un corte, y un escantillón es un corte también. Entonces, en ese sentido, claro, estos tipos de dibujo operan de otra forma. Y eso que tú dices de la narrativa, o de mostrar ciertas situaciones, que creo que lo hace Felipe y lo hace Carolina con Ricardo, es también algo que es interesante, que me imagino que es para evidenciar ciertas cosas. O sea, en nuestro caso, cuando hacemos una axonométrica que es constructiva, es para dar cuenta, por ejemplo, de que existe un montaje por medio, que es un proyecto que no lleva fundaciones, como acentuar como pequeñas cosas, o que llegan en un camión o cosas por el estilo. Entonces también, por eso en el texto comentaba que eran didácticas, o sea, porque permiten explicar, mostrar o dar a entender que en ese sentido un sistema de representación que es un poco quizás más dúctil que los otros. Pero me gusta, o sea, no pero igual va a ser, pero me gusta eso que comentas, porque creo que hay un sentido como político asociado a esa manera de comunicarla. No en el sentido solamente como político, como de equilibrio, de gobierno, de diferencia, sino que en el sentido de
mostrar que hay una cierta como claridad, usándome el título de Felipe como ese sin más ni menos, lo que tú comentas, que es como que hay una cierta evidencia de cómo es un proceso de obra y que da cuenta de una cierta claridad, que, no hay, que hay una cierta también austeridad en esa obra, creo, en lo que tú comentas, de que esto se desarma, que no tiene fundaciones, que es tan simple como que llega un camión y se monta. A eso me refiero como con político o política, que también responde a una cierta quizá actitud de la oficina a hacer cierto tipo de obras, que tú hablabas también de los sistemas, y que al final es como una especie de gran familia que también tiene esta condición como política que tú mencionabas en tu presentación, que básicamente es que está asociado como a un proceso de oficina, que está asociado a unas horas o a un tipo de trabajo, o una cierta como manera de entender el trabajo de una oficina, de una arquitectura, pero creo que esa como versión como cotidiana de un proyecto de arquitectura, donde evidencia ciertos como procesos con una cierta naturalidad, creo que es interesante como manera de narrar un proyecto de arquitectura, que no es esta cosa como que de repente es una especie de ovni que se posiciona en un lugar, sino que tiene como otro grano, por decirlo así. Claro, De esa misma narración es bonito también y de ese como objeto dinámico siendo estático. Por ejemplo, el caso de las axonométricas explotadas y cuando aparecen como toda la descomposición como completa, y tiene ese dinamismo de alguna forma, de que es una fotografía, una cuestión que está completamente detenida, como que recuerdo de chico como la fascinación de ver como los catálogos de, no sé, de un carrete de pesca y ver la infinidad como de piezas que tenían así como desplegadas hacia cada uno de los costados y que si uno seguía con el ojo, como esa línea segmentada, como que lograba volver a componerlo de alguna forma. Y es súper interesante cómo una pieza que es pesada, que es tectónica, que está fundada, etcétera, tiene esa posibilidad y el arrojo, de alguna forma, como de desmembrarla, y como de estirarla y explotarla completamente, y poder otorgar entonces como una nueva narrativa para esa obra. Yo creo que eso es como un momento súper interesante como de este sistema de representación. Yo agregaría bueno, me parece que siempre son súper objetuales y que creo que se fue comentando como en las presentaciones. Y lo otro, que creo que es un tipo de dibujo que habla como mucho más del perfil y de una cierta psicología del autor, mucho más que otros, en el fondo. Y eso quizás puede estar relacionado con las narrativas. En el fondo es axonométrica como despiezada, donde se dibuja como al último tornillo. Pienso que de repente es como para tratar de mostrar, no sé, por una cierta consistencia técnica o la idea de que el proyecto está como súper entendido o súper cachado, por ejemplo. O, no sé, pues me fijaba en las axonométricas que dibujaba tanto Felipe como la Carolina y Ricardo, y se ve como un rigor en que los bloques no calzan, cambian, se desescalan, se rotan. Entonces también como que de inmediato habla como de una cierta fineza del dibujo, pero que sigue siendo abstracto y no excesivo, que es como algo que comentaba. Y conozco, en mi caso conozco obras de los dos, y claro, tienen una cuestión que son buenas, pues no son desilusionantes también. O sea, como el trabajo sigue siendo como mejor que el dibujo. En dos oficinas que obviamente creo que tienen un interés en una dimensión constructiva o de construir la arquitectura, pero que obviamente encierran como mucho pensamiento detrás de lo que están haciendo. Entonces, como al ver la presentación, me pareció interesante eso también. Son como lo suficientemente sensibles, pero son cero cursis también. Me gusta esa idea como de descomponer, pero sobre todo recomponer, en el sentido de que el dibujo no es fijo, como mencionaba Guillermo, sino que se está como siempre recomponiendo o ajustando o transformando, uso la palabra descomponer por hacer un enganche con lo que decía Felipe, esta especie como de explotado, que de alguna manera devela todos sus sistemas, todas sus partes, y que después de alguna manera se van a volver a ensamblar, como que evidencia ciertas cosas. Pero es interesante, creo, esa idea como de recomponer, o sea, que el dibujo es siempre como
in progress, por decirlo de alguna manera. Hay algo del texto de Guillermo que creo que es interesante, ahí como que le tiráis un palo a alguien, que no me va a preguntar a quién, o a algunos tipos de oficina, o quizás de alguna idea, más que como de algún tipo de oficina en especial. Dice, nos alejamos de la obsesión técnica que moviliza el avance de conceptos y argumentos más complejos en la escena local. Es interesante la relación que tú estableces entre esas como obsesiones técnicas y que de alguna manera la asocias o la relacionas como con esta inmovilización de conceptos. Yo creo que ahí hay algo interesante. Sí, o sea, a ver, como creo que son más interesantes las axonométricas cuando se entienden como diagrama, más que como escantillones. Porque en el fondo el escantillón vuelve a reforzar, creo, lo mismo, pero no siendo útiles. ¿Me entiendes? O sea, lo que yo decía, como creo que nadie construye desde una axonométrica. Sí tiene un sentido didáctico, se puede entender lo que Felipe decía del carrete, o ponte tú los legos, que en el fondo tú los vas armando en función como de una secuencia de axonométricas para ver cómo las partes componen, ¿no es cierto? Pero no se fabrica con una axonométrica, o al menos pienso que no se fabrica una axonométrica. Y cuando se vuelvan más diagramas y empiezan como a tener un valor en sí mismo, y pueden contar una historia o una narrativa, o asumir una posición, o incluso como querer hablarle a una cierta audiencia. O sea, no sé, pensar en que una axonométrica la pinta rosada, como que tú estás queriendo decir algo con eso. Y eso me parece que es súper interesante. Entonces, más que en ser o que en tratar de demostrar como un cierto virtuosismo, me parece interesante esa dimensión. Y en el fondo, con lo de la escena local, habla, o quizás como me refiero, como una preeminencia que diría, uno podría decir que existió y que va como un poco más en retroceso, de una especie como de obsesión como con la materialidad, como con una dimensión como más áptica, y que en el fondo, como la axonometría igual es súper, o sea, los dibujos planimétricos son muy duros, entonces como que no es como que no es la forma. Entonces, cuando empiezan a hablar de otro tipo de cosas, me parece que es como más interesante. Entonces, no sé, es raro, creo, como hablar de atmósferas y mostrar axonométricas, por ejemplo. Pero creo que eso es algo que se empieza como a superar, y me parece que es interesante. Y por eso, como esa idea, no sé si la palabra correcta es autonomía, ¿no es cierto? Porque es una palabra súper cargada, y sobre todo en el fondo con Eisenman y su axonométrica, pero en el fondo, cuando se vuelven también objetos en sí mismos, me parece que son como un súper aporte, y que creo, no sé, pues que es algo que aparece en la publicación de Felipe, por ejemplo, que son dibujos como en sí mismos también. Y obviamente en lo que hace Carolina con Ricardo también. Y en el fondo, cuando muestran esas maquetas, claro, efectivamente, o sea, me hace como súper harto sentido lo que comentan de cómo ese interés empieza a evolucionar como hacia esos objetos, y como las interacciones que pueden empezar como a producir entre ellos. Y me imagino que esa foto preciosa que muestran de las maquetas debe tener varias versiones, como un poco más frontal, un poco más esforzada, un poco más lateral, y van pasando como otro tipo de cosas. Hablando como del uso del color para Carolina y Ricardo, que ustedes todas sus axonométricas las presentaron como en azules, y hablando como de cierta consistencia, yo creo que es un tema ineludible. Uno lo puede ver en otro sistema de representación, pero creo que la axonométrica se presta harto para esta idea como de taxonomía, ¿no? Como esta especie como de catálogo o archivo o comparación, o estas como piezas como si fueran insectarios una al lado de la otra, que da cuenta de una cierta como consistencia.
y el uso del color y que todas estén en el mismo color, y que también algo que es interesante de la axonométrica que mencionaba Felipe, que es difícil determinar la escala del objeto, entonces de alguna manera construye como un relato mayor, porque pareciera pertenecer, independiente de su escala, a una cierta como familia. Interesaría como que nos contara un poco sobre eso, pero también sobre como de su posición asociada a estos dibujos, o a estas taxonomías, o a estos catálogos, o de usar un tipo de línea, un tipo de color, como que cuál es el relato que a usted le interesa como construir en relación a eso. Sí, bueno, reforzando igual lo que comentaba Guillermo, de que finalmente, o igual lo dijo Felipe, esta noción como utilitaria que también tiene el dibujo, en el sentido de que es una herramienta de comunicación y básicamente uno dibuja en función de quién va a ser el receptor de lo que uno está diciendo. Ujú. Por ejemplo, en esta misma presentación entendíamos que no estábamos hablando de un caso específico que íbamos a explicar e Claro. íbamos a utilizar el dibujo como la herramienta para explicar ese caso. Ajá. Entonces, sí nos interesaba que en realidad se entendieran como un conjunto, donde en realidad todos eran parte como de este mismo relato, que básicamente es nuestro trabajo, Ujú. donde aparecían estas formas cuadradas, circulares, etcétera, puestas en un lugar. Entonces, eh, también todo, finalmente el dibujo es una herramienta de comunicación y probablemente la axonométrica o la isométrica tiene ese rol más de mediar entre personas que incluso no sean arquitectos y tiene esa capacidad de ser más didáctica. Entonces, en ese sentido, la utilización del color o otro tipo de dimensiones va en esa línea. Es como cuando uno pone los acentos, las comas o Ujú. los puntos, las mayúsculas, etcétera, cuando se escribe, o las comillas, pero va en esa línea. Y respecto a lo de los modelos que comentaba Guillermo, sí, por ejemplo, la isométrica quizá era más difícil empezar a hablar de como estas mismas familias, o por lo menos para nosotros entenderlo así. O sea, la serie como de bodegones, en fotografía como varios bodegones de modelos, van intentando como pasar a esa dimensión que quizá el dibujo ya nos quedaba corto o no, o termina siendo demasiado didáctico, cuando en realidad uno no quiere hablar de algo en específico que puede estar como dibujado, como lo que tú dices, como graficado de un color, sino uno quiere hablar como del total. Y ahí había un dibujo que presentaba igual Guillermo, que era muy interesante, estos cortes superpuestos, donde finalmente termina siendo como un bodegón, pero bidimensional. Ujú. O esta idea de hablar de la totalidad por medio del dibujo, lo cual que encuentro como, encontramos como muy interesante. Pero se sigue teniendo ese rol comunicacional, o sea, finalmente era comunicar una idea. Finalmente uno se tiene que sentir cómodo con lo que dice en el sentido de que sea lo más preciso, por lo menos para nosotros es importante que sea preciso lo que mostramos respecto a lo que uno está diciendo o lo que uno quiere decir, más allá de las interpretaciones que también se pueden generar, obviamente. Ujú. Sí, y de la posibilidad igual que te da el color de construir un relato. Como dice Ricardo, ahora quedaron todas del mismo tono, obviamente es el mismo tono porque somos súper cuadrados, así que todas son iguales, pero porque nos interesaba igual mostrar esa neutralidad frente a una temática común. Es decir, que no nos interesaba que pudiera resaltar un dibujo por sobre el otro, sino que todos formaban parte de la misma familia. Sin Ujú. embargo, parte de esos dibujos que hemos mostrado a lo mejor en otras instancias para hablar específicamente de esos proyectos, hemos manipulado los colores para resaltar sobre todo algo que a nosotros nos interesa mucho, que es esta relación de fondo y figura entre el objeto arquitectónico y el paisaje en el cual se emplaza. Ujú. Entonces, generalmente ahí empezamos a modificarlos con un tono distintivo, que puede ser rojo o azul, que son los que mayoritariamente utilizamos, pero siempre con el objetivo de que el color sirva para poder narrar de manera más continua y de manera más eficiente también en función de los receptores que van a estar vinculándose con nuestro relato. Entonces, efectivamente el color es algo que pensamos, pero siempre con ese objetivo. Que tiene la eficacia que ha mencionado Felipe varias veces, Ujú. que apunta en esa dirección. Quería poner un punto ahí, como a ver qué les parece, porque yo creo que dentro como de esa misma como eficacia o como entender la axonométrica como una herramienta y como cualquier herramienta que te permite o te otorga muchísimos beneficios, te facilita muchas cosas, te permite comunicar, etcétera.
creo que también puede tener ciertos peligros este método de representación. Y hoy día lo vemos que hay una proliferación porque es mucho más sencillo hacer una axonométrica, uno tiene un modelo, le pone la vista en 2 dimensiones y te salta la axonométrica y ya está. O sea, uno puede recurrir muy fácilmente como a esa herramienta como de representación. Y alguien mencionó por ahí que no recuerdo, como de este sentido como de objetualidad que tiene la axonométrica y que evidentemente también repercute en esa eventual objetualidad de la arquitectura. De entender el proyecto como un objeto y como un ente quizás más disociado de muchas cosas y donde hay una fascinación como por el objeto en sí mismo, más que la forma en cómo se relaciona o el aporte que tiene en una comunidad, en un lugar, en un cierto espacio, en un contexto en particular. Y que tiendo a pensar que incluso como que este mismo sistema de representación que tantas flores le hemos tirado como en este momento también tiene esa cosa como peligrosa, que tanto todos hacemos clases, que tanto ocupamos como forma pedagógica o para que nuestros mismos estudiantes nos presenten como sus proyectos y que de alguna manera valida muchas cosas o oculta muchas cosas del proyecto. Como que hay la belleza que tiene como en sí mismo o este ya casi como ya fetichismo que tenemos como con la axonométrica también oculta como otras variables del proyecto eventualmente u otras, no sé, o genera algo, supongo, que podríamos discutirlo, que cuál es esa como contracara, de alguna manera, como de todos estos super beneficios y de cómo podría eventualmente estar como afectando o afecta o no al desarrollo como disciplinar, pero desde el proyecto, ¿sí? Ya no como solo como desde la representación. Claro, eso como cuando lo entendís como una representación del proyecto, ¿no es cierto? Pero cuando, en el fondo, cuando es un sistema que te permite contar algo de él y se disocia de eso, creo que eso se vuelve válido y es también como, es bien interesante, pienso. Y también hay algo como que tiene que ver como con la formación que uno recibe en la universidad y todo eso, que también es una formación súper técnica y súper enfocada como en que el proyecto es para construir y de repente como ciertos comentarios, ciertas peleas que damos es que una entrega no sea como como un legajo técnico, como plantas, cortes, elevaciones, como para ser construido cuando nunca va a ser construido, sino que los dibujos efectivamente puedan ser dibujos. Los gringos tienen como claro, la traducción es chora, que es como que le llaman drawings, y entonces en el fondo como que los separan totalmente como del proyecto. Y una cuestión como que uno hizo, que uno hace, etcétera, es que hace como láminas. No sé si les pasan a todos, pero se establece como un formato que es como el mismo y donde después se empieza como a encuadrar y encasillar todo y se hacen como necesarias las escalas y todo eso. Y cuando eso se asume como algo que no tiene por qué ser como coherente o consistente, se abre, no sé, una posibilidad súper interesante, como que, por ejemplo, la presentación de un proyecto, llámalo como para construir o para presentar o como parte de un ensayo o ejercicio académico, no está normado por eso, pasan también creo que pasan cosas interesantes. A mí no me ha tocado cuesta como hacerlo, verlo en Chile, pero cuando bueno, me tocó estudiar, era interesante, fue como bien liberador, que en el fondo yo me acuerdo que llegué como con mi primera entrega y había establecido una lámina y estaban todas iguales y todo. Y al lado había como una persona que hacía un dibujo de, ponte tú, no sé, por 2 metros de largo, por 30, por 50 centímetros de alto, después 3 dibujos en hoja carta y como que cada uno iba mostrando algo que es distinto y que creo que hablaba súper harto como de la formación que hay detrás. Efectivamente eso como lo que comenta Felipe cuando son problemáticas o sospechosas o que esconden algo, es porque
porque ese ojo entrenado ve que algo va a pasar cuando se construya, ¿no es cierto? Y como que en el fondo la formación apunta a eso, como a testear los proyectos como construidos, pero cuando los entiendes, como si se entienden desde una perspectiva que es distinta, como que adquieren un valor totalmente distinto también. Sí, como reforzando un poco eso, estaba pensando mientras escuchaba a Guillermo, y quizás retomar como la misma idea del relato. Básicamente, cuando esta herramienta sirve para comunicar algo, quizás es más importante que el estudiante tenga claro qué es lo que quiere comunicar y el cómo, y esto solo sea como lo que está en medio de lo que él está pensando versus lo que uno ve. Y de repente es cierto que esta idea de predecir todo desde la academia puede anular ciertas discusiones que pueden ser esas mismas que oculta el mismo dibujo. Ahora, cuando no se puede llegar a ese nivel de profundidad y finalmente se termina discutiendo sobre la calidad del dibujo, ya se transforma en una banalidad que no cumple ninguna función para nadie, porque no termina siendo una herramienta de comunicación, sino termina siendo ese objeto autónomo del cual podemos sentarnos a hablar alrededor de qué tan bien o qué tan mal está ese dibujo, que en términos académicos quizás no es tan importante a la hora de que aprender como a reflexionar y después comunicar esas reflexiones termina siendo como el gran desafío en la academia, que termina eh, siendo el desafío igual de uno como profesor de poder impulsar que no solo es materializar tu idea, sino poder explicar tu idea. Y ahí el dibujo puede ser una herramienta, pero ahora cuando en algunos puntos se puede transformar en un fin en sí mismo, ahí ya es discutible, totalmente cuestionable. Ujú. Sí, yo creo que hemos pasado así por distintas, entre el dibujo como fin en sí mismo y después ahora como peligroso que sea un fin en sí mismo. Es interesante como hemos como afirmado y a la vez negado ciertas cosas, lo cual me parece bien interesante. Y esto de las consistencias o de que hay una cara que se muestra pero otra que no, si eso puede ser un peligro, me parece que son todas esas cosas que vale la pena como reflexionar, y hemos visto como estas como posiciones o miradas diversas que creo que han enriquecido un poco el uso de la axonométrica o de la isométrica o de este dibujo casi tridimensional. Hay algo que mencionó Guillermo en su texto que es medio como para cerrar. Tengo una pregunta más que un poco más abierta, que no es tanto como con la representación, que no sé si siquiera es una pregunta, pero me parece que es bien lúcido en cuanto al uso del modelo digital o 3D en relación a la axonométrica, y no la axonométrica que nace como esta especie como de dibujo que viene de la planta y que no es un modelo de un cuerpo total, que después uno, como decía Felipe, lo mete en el computador y le pone como el ángulo que quiere y de repente aparece como algo, sino que está asociado más a otro tipo de procesos proyectuales. Creo que la irrupción del modelo 3D en la axonométrica igual es un tema. Quizás como en los 80 no era tan interesante, o sea, no interesante, no era como tan relevante o importante, no irrumpía todavía, donde hubo claramente 80 y un poco más atrás no sé si un revival, pero una fuerza en el dibujo axonométrico de muchas oficinas que nombró Guillermo. Pero después de nuevo creo que vuelve, pero quizás el modelo digital tiene esa como, uno le podría, digamos, echar la culpa al modelo digital en el retorno del dibujo axonométrico, porque ya nadie hace un dibujo de una planta que empieza a tirar líneas como verticales o gira la planta en 45 grados, a no ser que sea en primer año cuando es un dibujo asociado a mano. Pero en una oficina normalmente está asociado a un modelo 3D primero y luego como un dibujo axonométrico, que tampoco lo quiero poner como peor o mejor, pero como que da una relación distinta como con este tipo de dibujo. Que, por ejemplo, que te permite armar un total más, o que hay un modelo que tiene mucha más información de lo que tendría un modelo de Peter Eisman de la época. Creo que eso es un tema interesante, que yo al menos no, me pareció sugerente esa mirada que tenía Guillermo, que ponía en relevancia, que está en el texto de este Prima 4. No sé cómo lo ven ustedes en relación al modelo digital o al modelo 3D, porque imagino que para sus prácticas
Carolina, Ricardo y Felipe vienen directamente asociados o alguna vez o utilizan a veces este dibujo en axonométrica no del modelo 3D directo sobre, no sé, una planta o sobre un corte quizás. Es variable. O sea, usualmente apelamos a ser eficientes, pero de repente sí dibujamos digitalmente o desde la planta, pero porque estamos usando el computador como usaríamos una libreta para conversar, pero no hay una posición frente a eso. Pero sí hay algo que igual mencionaba Guillermo que encontraba súper interesante, que eran estos sistemas que finalmente todo lo que apunte como a cierta eficiencia, bienvenido sea, cuando en realidad el trasfondo de esa eficiencia sigue siendo algo que es más que solo ser eficiente. Entonces, es una herramienta, lo digital no tenemos por lo menos yo, ninguna posición como dogmática frente a eso. No. Sí, yo destaco la honestidad de la axonométrica en función de otros subproductos que igual se pueden extraer del modelo, que finalmente puede ser el render, por ejemplo. Porque finalmente la verdadera magnitud de la axonométrica le otorga una honestidad al proyecto respecto a su escala, a sus dimensiones y al potencial impacto que puede tener en el lugar donde se emplace. A diferencia del render, que cualquier cosa ahí es 100% manipulable. Si algo no te gusta cuando lo estás editando, lo puedes sacar, lo puedes agrandar, quitar, lo que sea. Entonces, carece de honestidad ese tipo de dibujo en función del dibujo del que estamos hablando. Entonces, creo que a pesar de que a lo mejor no siempre se dibuje, que como dice Ricardo, nosotros a veces sí hemos dibujado la isométrica realmente, como en 30 grados, pero también a veces la hemos extraído de esta modelación, pero yo creo que eso es solo una herramienta para priorizar el tiempo, para agilizar la metodología de trabajo probablemente, pero destaco que aún así es un producto honesto en función de su verdadera magnitud. Sí, yo estaba conversando todo el rato como también como el uso como en otras disciplinas, pero que son afines a la arquitectura. Y quería poner en la presentación, al final no puse como que son tan abstractas y elementales, por ejemplo, la axonométrica sanitaria, que incluso son exigibles como normativamente en la presentación de un proyecto sanitario. Y que esas son hechas como, a mano. como a mano directamente, así como trazando los elementos sin... El instalador sanitario nos hace un 3D para hacer las líneas. Pero lo bonito de ese dibujo es lo que dice Carolina, o sea, y también como sin más ni menos, es una cuestión como que esa honestidad frente a una cuestión como que es súper práctica, técnica, que comunica, o sea, de un solo golpe, o sea, mucho más sencillo verlo en axonométrica y se puede construir en ese caso como ese tripaje del edificio con ese elemento, a diferencia de una planta, que en una planta la cuestión queda todo completamente como aplanado de alguna forma. Y claro, ahí como que el recurso técnico es una cuestión de, porque en definitiva es una línea, y es una tripa que va y que se le va dando como ciertas codificaciones para entender espesores, diámetros, pendientes, etcétera. Pero es un código súper claro y es una suerte como de lenguaje. Y eso es súper interesante que en otras disciplinas esos lenguajes son como súper parejos y claro, incuestionables, como los planos de cálculo. O sea, uno ve ciertos planos de cálculo y como que no logra identificar qué calculista es. Uno ve los planos de Azócar Catrón, ve los de Guillermo Evia, ve los de otro y sabe inmediatamente cómo a quién corresponde ese proyecto, de alguna forma. Y yo creo que también es bonito esa cosa como de la mano o del arte, en definitiva, como que tiene cada una de esas formas de aproximarse. Nosotros o sea, cuando hicimos Prima había una especie como de hipótesis que tratábamos de comprobar o corroborar, era que nos interesaba la representación asociada como a un proyecto en sí mismo en las oficinas, pero asociado a un cierto como discurso, como que no eran ingenuas. Y cada número nos interesaba que las oficinas usaran esa herramienta de una u otra manera, independiente de que nadie solo usa una herramienta. O sea, ninguno aquí solo usa axonométrica y eso es todo lo que hace, o solo usa, no sé, secciones constructivas, lo que sea.
pero de alguna manera uno podía trazar, testear, verificar ciertas intenciones de esa oficina a partir de esos tipos de dibujos, ciertas como argumentos. Y eso es lo que hemos estado conversando, creo que aparece. Me interesó harto, quizás después en la entrevista que hagamos con Ricardo y Carolina, me interesó harto lo de la esquina. Lo de figura y fondo lo había escuchado otras veces como en sus proyectos, pero lo de la esquina y la neutralidad me pareció que ahí hay harto que escarbar, pero yo creo que aparece y lo relacionaron con el dibujo en axonometría. Me parece que ahí hay algo interesante, que lo hablaban en la vista en Escorzo. Creo que hay una intención y la axonometría claramente se presta como para eso. Lo último que les quería como preguntar, que es más general, pero quizás va a ser la única instancia en el corto plazo que estén ustedes tres como oficina acá. Es algo que creo que, bueno, en varias cosas que al menos en mi cabeza las puedo relacionar, que son transversales, probablemente porque son oficinas jóvenes, pero hay algo que me interesa harto, es la gestión asociada a los proyectos, que quizás es un poco más, no directo sobre la representación, pero es algo como que me interesa, que las tres oficinas han pasado por eso, como que la oficina de Ricardo con Carolina hay harto como de gestión detrás de los proyectos como oficina joven, que es casi como el proyecto es la gestión en sí misma, más que quizás incluso a veces la obra. Y eso como que me parece que es bien como interesante. Y era algo que conversamos también con Felipe cuando hicimos la entrevista, que hablamos harto como de la gestión, de, en el caso de Felipe, de empujar la gestión para para que una obra ocurriera o se hiciese. Y tratar de que como sea se construya. O sea, básicamente si hay un encargo, lo importante es hacer la gestión para que se construya, ya sea que son proyectos, aunque sea un pabellón, pero como de alguna manera empujar eso y manejar la gestión también como parte del proyecto. Y Guillermo, que ha hecho varios proyectos que también son como o concursos o encargos, pero que también ha tenido que manejar eso, sobre todo manejando proyectos que están muy lejos. Me llamó la atención en una conversación que escuché de Guillermo, que había muchas obras que no había ido a ver terminadas, o la obra de Lollapalooza que nunca la viste terminada, o cuando reensamblaron Tu Reflexión en otro lado, las fotos tampoco eran como tú y tampoco la habíais visto como en ese lugar, ese proyecto. Y eso me parece también, hay algo de gestión obviamente, porque el JAP tiene harta como de gestión, pero también eso de gestionar traslado o a distancia, y eso como que creo que de Oficina Joven son tres proyectos como en sí mismo y creo que es interesante, sobre todo probablemente nuestra audiencia, hablando de audiencia, que en general deben ser o jóvenes arquitectos o arquitectas o futuros. Que si pudieran como expandir un poco más, aunque sea una idea muy general, yo sé que es una pregunta bien general y abierta, pero creo que es un tema que a veces se pone poco en valor, porque está la obra como resultado, pero la gestión que está detrás, que a veces es casi como otro proyecto paralelo, me parece que es un tema interesante de poner en relevancia o en valor. Sí, yo creo que como uno lo puede como extender como la idea de la negociación, y obviamente son como el proyecto es, creo, como una negociación con uno mismo, o como con el equipo, con tu oficina, etcétera, y es una negociación con terceros. Claro, en algunas oportunidades va como en gestionar un proyecto, pero creo que, claro, quizás no es tan interesante y es súper aburrido, pero donde por lo menos a nosotros se nos va como muchísima más energía de lo que queremos, es como en que, no sé si es la construcción o es que el proyecto se haga, son como las revisiones de presupuesto, las idas y venidas, como los cambios en especificaciones, etcétera. Y creo que eso le toca hacer a todo el mundo, desde el con más presupuesto a con el menos presupuesto. Y ese es como un ámbito que creo que es súper interesante y que se conversa bien poco. Yo creo que finalmente la parte como podríamos llamar como de planteamiento, una dimensión creativa y una dimensión de desarrollo, es mínima en relación como a todas esas negociaciones que hay con un cliente, con un mandante, contra la negociación que tú haces contra unas bases, si es que es algo público, contra la construcción, contra el clima, contra el presupuesto. Como, quizás como lo que comentáis, Pablo, yo lo entendería como desde ese punto de vista.
Y en el fondo la representación tiene ese escape que es como más innegociada, si lo quieres, ¿cachai? Quizás como, no sé, hay algo no sé, son como dos dimensiones del trabajo totalmente distintas también. Yo estoy pensando todavía, así que dale, Ricardo. Bueno, nosotros, en nuestro caso, nunca hemos tenido un cliente. Esa es como hasta ahora. Alguien que se nos acerque y nos diga así como, hagan esto. Todo lo hemos hecho en base a concursos, ya sea concursos de fondos públicos o concursos de proyectos de arquitectura. Entonces, eso ha generado en nuestro trabajo, y que quizás sí puede estar relacionado a la representación, e incluso algo que mencionaba Guillermo, que me hizo mucho sentido, que lo notaba, que está, como definir todos estos sistemas que finalmente como que se van contaminando unos con otros. Nosotros igual operamos en ese sentido, pero también está alineado a la manera, bueno, orgánica de la oficina, que finalmente cada cosa que hacemos va contribuyendo directamente a que surja una nueva idea que pueda ser capaz de ser materializada, pero a la vez tiene esta como doble dimensión, que por un lado es construir un argumento de oficina, que para, eso para nosotros eso es muy importante, e invertimos mucho tiempo también en eso, pero al mismo tiempo construir el argumento para el proyecto siguiente. Y finalmente desencadena que la eficiencia que podamos tener para poder desarrollar ese proyecto que esperamos hacer venga de algo que pensamos antes y no estar siempre en cero. Y para eso, como el argumento o de dónde sale, que puede ser quizás una manera como más efímera, o incluso más que efímera, más sensible, incluso cuestionable. Nosotros tenemos como un origen común, hay un lenguaje común, que básicamente eso es como súper difícil cuando tú trabajas quizás en dupla, en saber cuándo algo te parece bien o mal. Eso nosotros lo teníamos zanjado antes de tener oficina, porque finalmente nos gustan en cierta medida como ciertas cosas muy similares, que están en la ruralidad o en la industria. Entonces eso agiliza harto después a la hora de enfrentarse a un proyecto, cómo resolver eso. O sea, finalmente vamos a recurrir a ese imaginario o esa idea que nos parece que es mejor eh, eh, para cada caso. Y ahí después en cómo resolver esa forma constructivamente, presupuestariamente, etcétera, termina siendo como el desafío. ¿Cuál es la materialidad? ¿Quién lo va a hacer? Pero básicamente nuestra oficina opera en esas dos dimensiones. La construcción de este argumento, que va siempre como evolucionando, y paralelamente cómo ese argumento va concadenando proyectos que finalmente se alimentan entre sí y sustentan el proyecto anterior. O sea, siempre hay un respaldo anterior para hacer el proyecto siguiente. Eso nos permite en realidad ir como postulando o concursando, porque ya hay algo que está sobre la mesa y no simplemente el cero. Sí, y bueno, más que gestión en nuestro caso es autogestión 100%, y todo ese proceso previo a que la obra esté construida es casi el mismo trabajo de dedicación que diseñar el proyecto. O sea, es como que hacemos dos proyectos en uno siempre, porque como todo depende de nosotros, desde que observamos una necesidad y somos sensibles con eso, para luego buscar el financiamiento, buscar actores que nos ayuden también a materializar nuestras propuestas. Todo eso en sí es un proyecto, que luego también se complementa con el proyecto en sí, que es el diseño, y eso tiene como resultado después la obra. Y eso conlleva varios desafíos. Yo no sé si es para todas las personas, tiene lo positivo del arrojo de identificar una necesidad, de decir aquí hay que hacer esto, y buscar la medida para hacerlo y luego verlo concretado, pero a la vez involucra muchísimo trabajo y constancia para no defraudar a nadie en el proceso. Como hay muchísimos intermediarios y muchísimas expectativas al respecto, en algún momento uno pudiese defraudar a alguien o a alguna institución, y quizás somos demasiado responsables como para caer en eso, así es que preferimos caer en el estrés y en la desesperación, así es que esa es la parte difícil del camino. Sí, pero igual entendemos nuestro oficio como un canalizador, o a alguien que en realidad está como en esa intersección entre que hay alguien que quiere algo y están esos recursos que
probablemente podrían ser canalizados para suplir eso. Entonces, igual, y algo que nosotros igual transmitimos a nuestros alumnos, básicamente esa inmovilidad que te puede causar el esperar que tú vas a trabajar para un cliente o un mandante, no te transforma a ti en realmente en esa persona que en realidad, por tu propio expertise, ya podrías llegar desde el punto A al punto B, involucrando a esas otras personas para poder llegar desde esos puntos. Y obviamente, bueno, Carolina lo plantea como de manera súper divertida, que yo creo que todos pasamos por el mismo estrés y la hoja en blanco, lo que sea, pero obviamente tú vas agarrando un ejercicio que finalmente transforma todo en un sistema. O sea, desde el propio trabajo, este argumento, hasta la manera en que después tú vas aprendiendo a desenvolverte dentro de este medio. O sea, que ya es más delicado la manera de entender cuál es realmente una oportunidad viable y cuál no. Sí, creo que igual hay un desafío para las escuelas de arquitectura. Nosotros igual trabajamos en una escuela y generalmente conversamos estos temas de finalmente siempre nos educan para mejorar la calidad de vida de las personas. Pero siempre o mayoritariamente los proyectos del taller apuntan primero a un cliente específico y segundo a un cliente que es súper genial, como la casa para el artista. Y que no es solo un artista que solo hace una cosa, sino que pinta, es músico, le gusta leer, tiene un terreno frente a la playa, en un paisaje espectacular. Donde la posibilidad de que eso ocurra una vez que uno egresa, puede que suceda, pero a lo mejor no va a ser la detonante o la condición más repetitiva. Entonces creo que igual el taller, en el sentido de que es uno de los ramos más importantes de la carrera, quizás debiese también adquirir cierta sensibilidad con nuevos problemas a los que se enfrenta la ciudadanía y al que nos enfrentamos como profesionales, de que después no está ese cliente ideal que todos vimos en el taller, sino que los problemas son mucho más cotidianos y quizá no nos educan para la cotidianidad, sino que nos educan para una condición mucho más exótica, podríamos decir. Sí, y cuestionando un poco la idea de proyectar. Por ejemplo, a mí me gusta escribir, y creo que en ese sentido, al escribir ciertas de estas cosas que finalmente postulamos, también uno está proyectando a la hora de estar escribiendo. Y no soy investigador ni tampoco nada por el estilo, no es mi campo. Pero ahí hay un espacio en el que quizás tampoco se está entendiendo de que la manera de comunicar las cosas no es solo axonométrica. Y también hay personas que eso no lo van a entender. Van a entender en realidad qué es lo que tú quieres lograr de forma muy verbal y todos nos podemos imaginar cosas diferentes. Y ahí igual hay algo que por lo menos creo que hemos explorado hasta ahora y sí es parte como de la gestión. ¿Felipe? Sí, yo coincido completamente con ambos. Y claro, yo creo que el golpe de realidad es demasiado fuerte como en ese tránsito como de la academia al mundo profesional, sobre todo cuando no tenéis redes, cuando no esos encargos no llegan, o ese encargo ideal nunca llegó y no llegará. Y de alguna manera hay que construirse como ese encargo. Y yo creo que ahí hay un primer proyecto o una primera arquitectura. Y que es una cuestión que es un músculo que no estaba ejercitado y que hay que medio ejercitarlo como a la fuerza. Y de desarrollarlo de ese como olfateo, como de dónde encuentro una posibilidad proyectual y transformar algo que eventualmente no tenía como fin terminar en un proyecto de arquitectura y poder transformarlo en aquello. Ahora, entendido ese proyecto de arquitectura, creo que hoy día la definición de aquello es mucho más amplio que un solo edificio. No sé, entiendo como, por ejemplo, la ejecución del libro como un proyecto en sí mismo, como que tiene una lógica de que quizás un investigador o un escritor lo hubiese diseñado de otra forma. Yo lo entendí como desde variables de un proyecto, como conectando cosas, tratando de resolver una ecuación que contenía variables que eran de arquitectura directamente, y se respondían con arquitectura, pero no es un edificio. Y quizás es mucho más relevante que un edificio.
de alguna manera, como esa idea como de querer como construir algo porque es una cuestión que va a quedar y que va a perdurar aún más. Pero en el problema de la gestión yo creo que es un temazo muy, muy contemporáneo, porque también abre muchas posibilidades y mucho campo a nuestra disciplina, que por algunos lados se va cerrando a un porcentaje muy mínimo de quienes como que proyectan y diseñan directamente, así como boutique, a abrir un campo exploratorio de cómo enfrentar la arquitectura como con otros fines, o en definitiva como con otro objeto final. Pero en mi caso, a mí me gusta el objeto construido, me fascina ir a la obra, ver la cuestión construida, por lo tanto trato de empujar, y cuando veo que hay una oportunidad y hay recursos, aunque sea muy poquito, trato de transformar la fórmula para llevarlo a por lo menos testear una cuestión que se vaya a parar de alguna forma y de que se vaya a transformar en un objeto construido, porque voy a poder explorar un detalle, una unión de algo, voy a poder registrar ese elemento. Y por ejemplo, los pabellones que mostraba, esas cosas como al principio, son eso, o sea, son la transformación de una cuestión que me pidieron. Es como dar liebre por gato, de alguna forma. Como que te están pidiendo una cuestión, pero, y que muchas veces hasta el mismo cliente o la entidad que sea no sabe realmente lo que quiere. Y yo creo que esa también es una pega como profesional y ética, como demostrar así como abrir ese espectro de posibilidades, y que en definitiva uno tiene esa sensibilidad de poder conectar distintas variables, sintetizarlas en un solo objeto o en un solo elemento, y que sea aún mejor, o que a lo menos sea una variable como distinta y más exploratoria a ese origen de aquel proyecto con el cual te estaban solicitando. Y para rematar, y yo creo que finalmente también hay una cuestión que lo mencioné como al principio de la presentación, que tiene que ver con una cuestión como descentralizadora. Y qué bueno que estamos, sin desmerecer a Guillermo, que somos muy cercanos, pero qué bueno como estar aquí con Azoka Catrón. Y de alguna manera la realidad como provinciana tiene como una dinámica súper singular también. Y tiene así como la realidad metropolitana es tan compleja, las complejidades aquí son otras. Y de alguna manera esa gestión tiene que ver con que muchas veces el proyecto que te lo encargan porque necesitan una firma de un arquitecto, pero no porque necesitan un diseño en particular. Entonces, esa capacidad de poder transformar de nuevo, como esa arquitectura del encargo, de transformar una cuestión que es meramente práctica a una cuestión que pueda tener un cierto valor, creo que de nuevo es como ese músculo de gestión que hay que ejercitar. Súper. Le escribí ahí una última cosa. Le agradecemos por haber estado hoy, haber ocupado su tiempo en esta hermosa presentación y discusión. Nuevamente reitero a nombre del equipo su participación, y esperamos que este número 4 también pueda llegar a muchas personas, ya que hay harto trabajo detrás, sobre todo creo como a nuestro invitado. No queremos aquí los únicos que trabajamos, que de una manera muy desinteresada accedieron a participar de nuestro número, así que le reiteramos nuestro agradecimiento. Carolina, Ricardo, Felipe, Guillermo, muchísimas gracias por haber creído, digamos, en este proyecto y haber querido como colaborar con nosotros. Súper. Muchas gracias a ti, Pablo, y qué bueno que estés con cámara prendida aquí participando en la discusión. Sí, muchas gracias a ustedes por habernos invitado, y esperamos haber sido unos buenos teloneros para estos excelentes expositores con sus oficinas respectivas. Sí, todo un honor telonear a Guillermo y a Felipe. También admiramos mucho su trabajo, así que, y de todas maneras, felicitar a Pablo y todo el equipo de Prima, que sin lugar a dudas son estas instancias que también aportan en varias capas a la disciplina, y eso tiene un valor que va a pasar probablemente a la posteridad. Así que muchas felicitaciones. Sí, un gran abrazo y me sumo a las felicitaciones.